Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas y muy frías, mañanitas oscuras, oscuras. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es viernes, 23 de diciembre, 23 de 2016. El programa es el número 1380, 1380. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Por favor, al ingresar a mi programa, al abrir ustedes un programa, asegúrense de que le dan clic a seguidores, asegúrense de darle clic a seguidores, por favor. Y si de una vez chulean me gusta, mucho más mejor. Seguidores, me gusta. Gracias, gracias por anticipado. Hoy es 23, mañana 24. Pues bien, yo voy a aprovechar el día de hoy para hablarles sobre el 24 de diciembre. Lo he hecho toda esta semana y creo que es un cierre bonito hoy. La fiesta del nacimiento del Sol Invicto era la festividad más importante del mundo pagano. Se conmemoraba en los países celtas y en el Imperio Romano antes del advenimiento del cristianismo. Recuerden que el cristianismo apareció en el año 325 por idea, insinuación, convocatoria de Constantino en Nicea. El 25 de diciembre es el momento en el que el Sol se encuentra más al sur, cuando las noches eran más frías y largas y los días más cortos y cálidos. Se rendía homenaje al dios Sol para suplicarle un nuevo año de luz y calor. En Roma las fiestas de las Saturnalias salpicaban con excesos la vida de la población. En las Galias, la Dinamarca y los países celtas se ofrecían sacrificios a los dioses y de acuerdo a la tradición druida se colgaban cabezas de oso o de los guerreros enemigos en el árbol sagrado, que solía ser un encino o un pino. De ahí proviene la costumbre del árbol de Navidad. En este tiempo los calendarios no eran muy precisos. ¿Coincidencia que en ese día haya nacido Jesús, 25 de diciembre? ¿Coincidencia? Desde luego que no. Nadie sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento. Sí fue que hubo. De la fisonomía personal de Jesús, nada se sabe, así como de la cronología de su vida privada. Solo conocemos datos fragmentarios e imprecisos. Los primeros cristianos no se tomaron la molestia de escribir nada sobre ello, pues se esperaba el fin del mundo antes del término de esa generación. Adicionalmente, en tiempos de Jesús solamente los miembros de una tribu podían escribir y leer. Eran los de la tribu de Leví. Obviamente Jesús no era de la tribu de Leví. Había una costumbre farisea que decía que los hombres de barba eran sabios o tenían conocimientos, se les podía creer, asistían al templo. Es por esto por lo que Jesús, que no sabemos que fuera fariseo, tenía barba. O se le dibuja, Da Vinci lo dibujó con barba. La figura que nosotros tenemos de Jesús tiene origen en el pincel de Leonardo da Vinci. Hace 500 años, 600 y mucho. Tararara, rara. Fue idea del Papa Julio I en el año 336 el opacar las festividades paganas del sol naciente y ordenar a la comunidad cristiana conmemorar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Es decir, lo que Julio I quiso hacer fue sacar bruscamente a los paganos herejes de las celebraciones y cogió el día y lo llamó el natalicio de Jesús. Allá él. Desde luego, esto no guarda ninguna relación con la fecha histórica del evento. No tenemos ninguna historicidad en los evangelios respecto de Jesús. Hay cero datos, cero datos.
Los primeros intentos de situar la fecha del nacimiento se hicieron en el siglo sexto, año 500 algo, por el monje Dionisio el Exiguo. Se le conocía por exiguo porque era flaco, dicen unos, quien se equivocó en la cronología y el error persiste todavía hoy. Él inició la cuenta de los años con el año 1, no principió la cuenta con el año 0 más enero, 0 más febrero, 0 más abril, diciembre, año 1. 1 enero, 1 febrero, 1. El nombre en arameo del Salvador es Joshua Bar Yosef. Y la traducción al castellano es Jesús, hijo de José. Nació en tiempos de paz bajo la vigilancia de las legiones romanas en Palestina. ¿En Palestina no fue Nazaret? Región situada en el extremo oriental del imperio, territorio con 20.000 kilómetros de superficie y una población aproximada de 1 millón de habitantes. Tómese en cuenta que el imperio romano contaba con 100 millones de habitantes en esa misma época e iba desde cerca de Portugal hasta la Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates. Palestina estaba sometida al yugo romano desde el año 63, cuando las legiones de Pompeyo tomaron la ciudad de Jerusalén y ésta pasó a formar parte de la provincia de Siria. Recurriendo a las fuentes originales encontramos el Evangelio de San Lucas, el cual menciona que siendo gobernador de Siria el cónsul Chirino, el emperador César Augusto ordenó que los habitantes de Palestina debieran viajar con sus familias a su lugar de origen para empadronarse, cosa absolutamente impropia. Cuando Pluvio Sulpicio Chirino fue gobernador de Siria, se registró un censo, pero este ocurrió en el año 6 de nuestra era, dato que es corroborado por el historiador judío Flavio Josefo. Por otra parte, tanto el Evangelio de Lucas como el de Mateo sitúan el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, tetrarca de Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Tetrarca, 4, Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Herodes murió en el año 4 a.C., pero en el año 6 a.C. ocurrió la matanza. La fecha más concurrente se deduce del Evangelio de San Lucas, que menciona que Jesús tenía unos 30 años de edad durante el 25º año de reinado de César Augusto, quien había iniciado su gobierno en el año 27 antes de nuestra era, lo cual ubica la Navidad en el año 2 antes de Cristo. Otro elemento de relación histórica le da el pasaje de Mateo, referente a la visita de los magos de Oriente al recién nacido. ¿Magos de Oriente? Según el Evangelio, estos personajes partieron de su lugar de origen dirigidos hacia Occidente por una estrella luminosa. Considerando las posibilidades de transporte en ese tiempo y las prohibiciones de traslado en las fronteras del imperio, es probable que los viajeros fuesen astrónomos persas del culto de Zaratustra, dado que la religión imperante en esa región era la de Zoroastro. A los sacerdotes de esa religión se les llamaba en idioma persa Magu. Por eso se llaman los magos, Magu. Por otro lado, se registran dos acontecimientos celestes notables: el paso del cometa Halley en el año 12 a.C. y la conjunción de Saturno y Júpiter en el año 7 a.C. Esas son simples y llanas matemáticas astronómicas actuales, es decir, 1 más 1, 2. Cualquiera de las cuales de la magnitud suficiente para ser considerado como estrella majestuosa. Con respecto a la estación del año del viaje de Nazaret a Belén, también podemos hacer algunas conjeturas. La residencia de José y María era en Nazaret, un pueblo conservadoramente judío en las montañas de Galilea, a medio camino entre el mar del mismo nombre y el Mediterráneo. Galilea se encuentra al norte de Judea, separada del resto del territorio israelita por la provincia de Samaria. Algunos la pronuncian como Samaria. Yo digo Samaria. Cuya población era despreciada y evitada por cualquier judío bien nacido, porque tenían un templo mucho más grande y hermoso que el de Jerusalén. Es decir, no pasar por Samaria eran puros celos.
Es por ello que el recorrido era doblemente complicado. Por un lado, la distancia de 150 kilómetros en caminos montañosos y difíciles de transitar requería al menos 5 días de viaje a lomo de burro o asno. Por el otro, el rechazo a contemporizar con los samaritanos hacía las escalas de esa provincia sumamente incómodas, complicando enormemente la travesía, especialmente en el invierno. Viajar en esas condiciones con una mujer embarazada de cerca de 9 meses tenía que ser planeado con mucha precaución. Y desde luego José así lo hizo, y seguramente evitó el tiempo frío para efectuarlo. Durante el invierno, los pastos escasean y la lluvia helada es frecuente, por lo que los pastores nunca mantienen los rebaños a la intemperie. Según Lucas dice que durante el nacimiento de Jesús, los pastores a cielo abierto vigilaban los rebaños. Los pastores a cielo abierto en invierno. No, pero ¿cómo se le ocurre? Pero vuelve y juega. Son tantas las incongruencias que esta es una más. Lucas nunca estuvo en Jerusalén. Nunca estuvo en Jerusalén. Basándose en todo lo anterior, la mayoría de los historiadores sitúan como probable la verdadera fecha de la Navidad al fin del mes de agosto o principios de septiembre, y muy posiblemente en el año 4, antes. Sin embargo, lo inseguro de la fecha no resta en nada a la trascendencia del acontecimiento del nacimiento de Jesús. Galilea era gobernada por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que se las arreglaba para contener el desagrado de los judíos que los judíos mostraban ante un rey de origen idumeo. Uno de los críticos más severos fue un predicador llamado Juan el Bautista. Vivía al este del Jordán y allí instaba a los judíos a retomar su fe con nuevas fuerzas, arrepintiéndose de sus pecados pasados. Arrepiéntete. Y luego lo hundía, es decir, hacía una inmersión. Como símbolo de este arrepentimiento, Juan lavaba los pecados de sus seguidores mediante una ablución en las aguas del Jordán. Bautista significa en griego que sumerge en el agua. Su más famoso discípulo se llamaba Joshua, Yahvé salva, más conocido en la versión latina con su nombre Jesús de Nazaret. Fue uno de los muchos a los que algunos judíos tomaron por el Mesías, con la diferencia de que la historia ha hecho que hoy en día medio mundo siga creyéndolo. En un momento dado Jesús dejó a su maestro y se retiró al desierto por un tiempo, tras lo cual en el año 28 empezó a predicar su propia doctrina. Ese retiro en el desierto fue de 40 días. Jesús nació judío, se crió judío en el judaísmo e inició su magisterio ateniéndose escrupulosamente a la religión de sus ancestros. Por ello, los cristianos consideramos sagrado lo mismo que Jesús consideró sagrado. Para nosotros el Antiguo Testamento es palabra de Dios revelada, según vino para engrandecer aquella revelación, para completarla y darla a conocer a todos los pueblos de la tierra. La religión judía se basa en un principio, la adoración al único Dios, Yahvé. No Jehová, Yahvé, y la estricta obediencia a su ley religiosa escrita en un libro que se conoce como la Torá. Felices Navidades. Nada de excesos. Si quieren tomarse unos traguitos, tómenselos, pero cuidado, no manejen, no quemen pólvora, no. No más, ese es el único que sube. Por favor, chuleen seguidores. Por favor, marquen, háganle chulo a seguidores cuando entren y salgan del programa. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. El lunes, no sé, pero sí estaré, sí. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor y sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, tristeza, pobreza, celos, miedo,
Invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvide. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece, duérmete. Hasta mañana. No, hasta el lunes, hasta el lunes. ¡Feliz Navidad! ¡Chulén! ¡Seguidores, seguidores!